Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En el tutorial del día de hoy aprenderemos a tejer estos lindos adornitos de Santa Claus. Miren qué lindos quedaron en estas combinaciones de colores. Espero que les guste mucho esta idea. También quería invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ahora sí, veamos qué materiales vamos a utilizar para este tutorial. Utilizaremos 4 colores para el gorrito, la barba, la nariz y el color de la piel. Tejeré con una aguja de 2.5 milímetros. También utilizaremos dos ojitos, yo estoy utilizando unos de 2.5 milímetros y lo que hice fue cortarle esta parte de atrás para que me quedaran planitos. Sé que se pueden conseguir los ojos planitos, pero yo no encontré los que tenía aquí en mi casa y pues esta razón utilicé estos y les corté la parte de atrás. También voy a utilizar silicona líquida. Vamos a empezar tejiendo con el color que elegimos para el gorrito de nuestro Santa y lo que vamos a hacer es hacer un anillo mágico y en este anillo mágico vamos a empezar tejiendo 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a contar como primer punto y a partir de aquí vamos a tejer 11 puntos altos más para tener un total de 12 puntos altos. Una vez que tengamos nuestros 12 puntos altos, lo que vamos a hacer es cerrar el anillo y vamos a contar en esta cadenita 1, 2 y en esta tercera vamos a tejer un punto deslizado. Ahora vamos a tejer 3 cadenas de altura que nuevamente estas nos van a contar como primer punto. En este mismo punto es donde salen las cadenas, vamos a tejer un punto alto que nos va a conformar un aumento. Y continuamos tejiendo un aumento en cada punto que tengamos disponible. Y al finalizar esta vuelta nos tienen que quedar 12 aumentos. Recuerden que el primero se conforma con las 3 cadenitas y el punto que tejimos ahí mismo. Entonces vamos a irnos tejiendo estos aumentos y así es como nos queda la vuelta número 2. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente contar aquí 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer un punto deslizado. Ahora vamos a empezar a tejer la parte de arriba del gorro y para esto empezamos tejiendo 2 cadenas. Estas no nos van a contar como un punto, simplemente nos van a dar altura. Ahora vamos a tejer una disminución de punto alto y continuamos tejiendo 4 puntos altos más. Tejemos una disminución de punto alto y finalizamos esta primera vuelta. Ahora vamos a tejer 2 cadenas de altura, giramos nuestro tejido. Ahora vamos a tomar hebra, sacamos, pasamos las 2 primeras y aquí vamos a suspender. Tomamos hebra, la pasamos y ahora vamos a pasar por las 2 primeras y eso es lo que vamos a ir haciendo por cada uno de los puntos que nos quedan disponibles. Es como ir tejiendo puntos altos, simplemente que al pasar las 2 primeras hebras vamos a suspender. Y bueno, repetimos esto por todos los puntos y cuando tengamos 2, 4, 6 y 7 hebras en nuestra aguja las vamos a cerrar todas juntas. Para finalizar tejemos una cadenita y ya podríamos cortar hebra. Lo estiramos para que se cierre bien y así nos queda esta pieza. Ahora lo que vamos a hacer es con el color piel vamos a tejer un anillo mágico y en este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Cuando tengamos nuestros 6 puntos bajos vamos a cerrar el anillo mágico y ahora nos vamos a ubicar en este primer punto que tejimos y empezaremos la vuelta número 2 en la cual vamos a tejer 6 aumentos. Entonces nos vamos tejiendo
un aumento en cada punto que tenemos disponible y al final vamos a terminar con 6 aumentos. Terminé la vuelta número 2 con 12 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 3 lo que vamos a hacer es tejer la secuencia de un punto bajo y un aumento, y esta secuencia la repetiremos 6 veces alrededor de toda la vuelta número 3. Terminé la vuelta número 3 y tengo 18 puntos bajos en mi tejido, y ahora para la vuelta número 4 voy a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces los vamos a ir tejiendo por esta vuelta número 4, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos hasta completar la vuelta número 4. Finalicé la vuelta número 4 con 24 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es en el siguiente punto tejer un punto deslizado, y aquí ya podemos cortar hebra. La vamos a dejar lo suficientemente larga como para enhebrar. Entonces vamos a tomar nuestra aguja y enhebrarla con esta hebra que nos queda aquí suelta para proceder a hacer un punto invisible y ya cerrar el tejido. Lo que vamos a hacer ahora es saltarnos este siguiente punto, y en el que sigue vamos a introducir la aguja y luego volvemos y la introducimos justo por aquí, por donde sale la hebra que estamos utilizando. Ahora me voy a pasar para adelante, simplemente esto lo hago como para perder la hebra, y luego nuevamente para atrás, y así ya me queda asegurada. Ahora me pasé a la parte de atrás y la voy a esconder por estas hebritas traseras de los puntos que hemos ido tejiendo. Y ahora ya podemos cortar la hebra. Vamos a tomar la hebra de color blanco, introducimos la aguja en cualquiera de los puntos de esta pieza, incorporamos el nuevo color y ahora vamos a tejer una cadena. En ese mismo punto donde tejimos la cadena vamos a tejer un medio punto alto. Ahora nos pasamos al siguiente punto y tejemos un punto medio alto. Tejemos una cadena y en ese mismo punto en donde tejimos el punto medio alto tejemos un punto deslizado. Nos vamos a pasar al siguiente punto tejiendo un punto deslizado y tejemos una cadena. En este mismo punto vamos a tejer un medio punto alto, nos pasamos al siguiente, tejemos un punto medio alto, una cadena y en este mismo punto en donde acabo de tejer tejo un punto deslizado. Para pasarme al siguiente punto tejo un punto deslizado, y esa es la secuencia que voy a ir tejiendo alrededor de toda esta vuelta. Una cadena en ese mismo punto, un punto medio alto, me paso al siguiente, tejo un punto medio alto, una cadena, en ese mismo punto tejo un punto deslizado, y para pasarme al siguiente punto voy a tejer un punto deslizado. Repetimos esto alrededor de toda esta vuelta y ya terminamos con esa vuelta y continuamos con el tutorial. Así se ve mi tejido con la vuelta totalmente terminada, y ahora ya puedo cortar mi hebra. Corto esta hebra y lo que voy a hacer es perderla. Continuaremos tejiendo con el hilo de color blanco. Vamos a tejer la barba, entonces empezamos tejiendo una cadena de 5 puntos. Nos vamos a saltar ese primer punto y a partir de este vamos a tejer 3 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3 y en este último punto que me queda voy a tejer un aumento triple, es decir que voy a tejer 3 puntos bajos en este mismo punto. Ahora vamos a continuar tejiendo por el otro lado de la cadena y al mismo tiempo perdiendo esta hebra, y lo que vamos a hacer es tejer 2 puntos bajos, 1 y 2, y en ese último punto que nos queda vamos a tejer un aumento.
Tejemos un punto deslizado en este primer punto que tejimos al iniciar la vuelta y ahora vamos a empezar tejiendo la segunda con 2 cadenitas. En ese mismo punto vamos a tejer un aumento. Tejemos 2 cadenas, nos pasamos al siguiente punto y tejemos un punto deslizado. Tejemos 2 cadenas, un aumento en este mismo punto en donde acabo de tejer las 2 cadenas, 2 cadenas, nos pasamos al siguiente punto, tejemos un punto deslizado, nuevamente tejemos 2 cadenas, en ese mismo punto tejemos un aumento de punto alto, tejemos 2 cadenas, nos pasamos al siguiente punto, tejemos un punto deslizado, 2 cadenas, un aumento en este mismo punto, tejemos 2 cadenas, nos pasamos al siguiente punto, tejemos un punto deslizado y ya finalizamos. Aquí ya podemos cortar hebra y la perdemos por la parte de atrás. Y así tenemos finalizada nuestra barba. Ahora con el mismo color vamos a tejer el pompón. Este es opcional, si ustedes tienen un pompón pueden utilizar y evitarse este paso. Entonces aquí empezamos tejiendo un anillo mágico. En ese anillo mágico tejemos 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Y para la vuelta número 2 y 3 vamos a mantener estos puntos, es decir que en estas dos vueltas vamos a tejer 6 puntos bajos en cada una de ellas. Entonces nos vamos a ir tejiendo estas dos vueltas en las que tenemos que tejer 6 puntos bajos y ya nos vemos para continuar con el tutorial. Así se ve mi tejido con las 2 vueltas de altura que debía darles. Ahora voy a cortar esta hebra de aquí que no me la voy a utilizar para nada y ya puedo cortar también la hebra de acá. La voy a dejar un poco larga porque con esta misma voy a coser. Ahora lo que voy a hacer es enhebrar la aguja. Y ahora lo que vamos a hacer es ir tomando la hebra delantera de cada uno de los puntos, siempre tomándolas desde afuera hacia adentro, así como les muestro en el video. Entonces vamos a repetir esto por cada uno de los 6 puntos que tenemos disponibles. Y cuando ya lo hagamos con todos los puntos, lo que vamos a hacer es tirar de esta hebra y así ya cerramos el tejido. Y así ya tenemos el pompón, le damos un poquito de forma. Y ahora vamos a pasar con el hilo de color rojo para tejer la nariz, que sería ya la última pieza. Entonces empezamos con un anillo mágico, tejemos 2 cadenas. Vamos a tomar hebra como si fuésemos a tejer un punto alto, entonces pasamos por las 2 primeras y aquí vamos a suspender. Hacemos el siguiente y repetimos exactamente lo mismo, pasamos por las 2 primeras, suspendemos y repetimos una tercera vez, pasamos por las 2 primeras y suspendemos, y cuando tengamos ya 4 hebras en la aguja las atravesamos todas. Tejemos 2 cadenas y un punto deslizado en el anillo mágico para cerrar. Y aquí ya cerramos el anillo mágico. Y podemos cortar la hebra. Aquí simplemente la vamos a sacar y cortamos dejando simplemente un poquito, y este poquito de hebra lo vamos a introducir así de esta forma. Y pues aquí no sentí necesario
asegurar o hacer un nudo, porque pues igual esta es la parte que va pegada con silicona, entonces no hay chance de que se desbarate. Así nos queda la naricita y ahora lo que queda simplemente es pegar. Aquí les puse todo en cámara rápida pues porque es un proceso bastante sencillo. Simplemente la barba la pegué a partir de la mitad, miren, así como se ve en el video. Le puse los 2 puntitos de silicona, pegué los ojos, luego tomé la naricita, también le puse silicona. Y pues miren ahí más o menos en qué distancias yo voy pegando todo. Aquí en esta parte le cosí el pompón. Aquí sí quiero utilizar costura, entonces simplemente le di unas pasaditas con la aguja y el hilo. Y para finalizar le hice un nudo acá en la parte de atrás y ya simplemente introducí el hilo y corté la hebra. Ahora vamos a pasar a unir estas 2 últimas piezas que nos quedan con un poco de silicona. Y así ya es como nos quedan estas lindas decoraciones de Santa Claus. Miren que son súper lindas, los podemos usar como imanes, como decoraciones en los árboles o para regalar, y la verdad es que queda muy lindo. Espero que les haya gustado muchísimo esta idea, que se hayan animado a tejerla. Si es así, me pueden mostrar por Instagram, ustedes saben que me gusta ver sus trabajos. También lo tejí en esta otra combinación de colores y la verdad es que quedé muy contenta con el resultado. Espero que ustedes también. Si es así, déjenme un like, un comentario bonito y compartan. Esto me ayuda muchísimo a llegar a más personas. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima.